Rusia afirma que Europa se está preparando para un conflicto mayor con Rusia. Esto lo dijo Sergei Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, quien señaló que la rusofobia y la militarización son todo lo que la Unión Europea tiene que ofrecer. Ahora, la inteligencia ucraniana sostiene lo contrario. Afirman que Rusia se está preparando para una guerra con la OTAN para octubre de 2030. Dice esto debería ser una señal de alerta para que Europa refuerce su apoyo. Vamos a ver una guerra, Patrick, entre Europa y Rusia. ¿Es este el rumbo natural del conflicto en Ucrania? Creo que eso es un hecho, Danny, que Europa se está preparando absolutamente para la guerra con Rusia, y desde luego, Rusia se está preparando para la guerra con Europa. La cuestión es cuál de esos dos bandos es capaz y está dispuesto a librar una guerra así. Esa es la gran pregunta, ¿ves? Y no creo que haya voluntad alguna por parte de Europa de luchar realmente. No lo creo. Europa siente mucho menos fervor por la causa, y la OTAN también. No están dispuestos a sacrificar a nadie. Pero están más que encantados de arrojar a toda Ucrania a la picadora de carne para apaciguar, satisfacer y saciar su ego colectivo existencial, por la OTAN y por la Unión Europea. Rusia se está preparando, pero lo hace porque, a diferencia de Europa, Rusia está siendo rodeada por la OTAN y provocada. La OTAN básicamente está derrocando gobiernos en su periferia, países como Georgia, Ucrania y Moldavia, que han estado durante muchos años en la esfera de influencia y cooperación económica y política de Rusia. También están haciendo lo mismo con Azerbaiyán, un antiguo país de la CEI, un antiguo estado satélite soviético. Así que para Rusia es una cuestión existencial, una amenaza existencial. Así que sí, ambos se están preparando. Creo que el problema es que, cuando hablas con la gente, como Thomas, que es periodista y habla con mucha gente, Larry habla con gente, y yo también hablo con gente. Procuro hablar con personas que están en servicio activo o retiradas del ejército estadounidense, y lo mismo con los británicos. Y si puedo, también hablo con militares europeos. Normalmente, cuando hablo con ellos, quiero tomar el pulso a su percepción de la información, qué les dicen que está ocurriendo sobre el terreno y cuál es su posición política respecto a la situación en Rusia. De forma abrumadora, el ejército británico, casi todos con los que he hablado en los últimos 12 meses, cree lo siguiente, que la economía rusa está al borde del colapso, que el ejército ruso está al borde del colapso, que Rusia está reclutando a hombres de 60 años para luchar en el frente, y que Rusia ha perdido más de 1 millón de hombres, mientras que Ucrania no ha perdido ni de lejos esa cantidad. Lo creas o no, esto es lo que está informando a la jerarquía militar de este país y del Reino Unido. Luego ellos informan a la clase política, ¿ves? Y la clase política informa a los medios de comunicación tradicionales y a las revisiones de defensa que salen del Ministerio de Defensa y demás, lo cual también alimenta todo eso. Así que lo que están haciendo es, bueno, todas las proyecciones de políticas, todos los planes, todas las ambiciones. Y Mark Rutte, con su bonito traje, paseándose con Pete Hegseth en la última cumbre de la OTAN, estas personas están siendo incentivadas básicamente para seguir con las mentiras, con la propaganda, con la desinformación. Se les incentiva para presentar una narrativa invertida de lo que realmente está ocurriendo. No puedo enfatizar lo suficiente lo desastroso que ha sido esto históricamente, y muchas personas estarían de acuerdo. Pueden, con razón, o sin ella, señalar fenómenos como este, que provocaron el colapso de muchos grandes imperios antiguos, o de la Unión Soviética, y así sucesivamente. Cualquiera que haya estado en el bando perdedor de una gran guerra, esto suele ser un síntoma. Básicamente, todo el mundo cree cosas que simplemente no son ciertas, y se les incentiva a mantener esas narrativas. Todo se construye sobre esa base. Ese es sin duda el caso en Europa.
Y de ese modo, todos en el mundo político tienen el trasero cubierto, porque pueden decir, bueno, está en Der Spiegel, es lo que dice The Times, esto es lo que ha dicho la BBC. Esto es lo que aparece en el New York Times. Así que bueno, ya sabes, y no todo el mundo puede estar equivocado al mismo tiempo. Pero en el caso de esta guerra, lo están. Y ese es uno de los principales problemas de todo esto. Creo que acabará mal, tarde o temprano, para la OTAN, para Occidente. El mayor riesgo aquí es que hagan lo mismo que hicieron las élites europeas antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que redoblen su apuesta. Que redoblen su apuesta por sus reputaciones, que redoblen su apuesta por sus legados políticos, y que muy bien podrían tentar la posibilidad de una gran conflagración con otra gran potencia. Y eso siempre es un riesgo, siempre un riesgo. Sé que a estas alturas a la gente no le importa, después de 3 años de este desastre ucraniano que supuestamente no podía ocurrir. De hecho, los estadounidenses apuestan por la idea de que Rusia está constantemente fanfarroneando, ¿ves? Y todo eso se basa en la misma desinformación y manipulación de la que hablaba antes. Rusia está fanfarroneando porque supuestamente no tiene líneas rojas y porque Rusia debe de ser débil, ya que no ha ganado la guerra todavía, después de 3 años, y no ha ganado mucho territorio. Solo hay que mirar el mapa. Solo tienen unas pocas regiones pequeñas en el Donbass. Así que en realidad, lo que te están diciendo es que no saben cuáles son los verdaderos objetivos de Rusia, ya sean políticos, militares o de seguridad nacional. Eso es lo que los líderes occidentales, la prensa y los políticos están básicamente admitiendo, sin admitirlo, que no tienen ni idea de cuál es el programa de Rusia. Pero si estudias el lado ruso, sabes cuál es el programa, y es el mismo que ha sido desde el comienzo de esta crisis. Apenas han cambiado nada. Así que no es que necesites un doctorado en ciencias políticas para entenderlo. Solo tienes que escuchar y observar. Y cuando otra gran potencia nuclear está planteando algo, hay que tomarlo en serio y tenerlo en cuenta. Pero eso no está ocurriendo. Verás, personas como Lindsey Graham y otros dicen, el único lenguaje que Vladimir Putin entiende es la fuerza, así que tenemos que redoblar el uso de la fuerza. Y Pete Hegseth dice, Donald Trump nos enseñó que la paz a través de la fuerza es lo único que funciona. Ya sabes, ese tipo de cosas. A estas alturas es simplemente tan embarazoso. Toda la pantomima en la que ha degenerado la administración Trump. Es como si me hubieras dicho hace 4 años, Pat, en 2025 vamos a poner a Fox News a cargo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a nombrar a Pete Hegseth, secretario de Defensa, y a Tammy Bruce en el Departamento de Estado. Yo habría dicho que eso sería un desastre. Y miraría alrededor de la sala y diría, levantad la mano si pensáis que eso va a ser un desastre. Todo el mundo levantaría la mano. ¿Dónde estamos ahora? Ya estamos ahí. Es interesante cómo todos hablan igual. Mencionó a Lindsey Graham y a las fuerzas del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Pues bien, Europa está hablando de manera muy similar, forzar a Rusia a aceptar la paz. Trump ahora dice, congelamos las líneas del conflicto en Ucrania, y Europa responde, sí, hagámoslo, pero sin concesiones para Ucrania. Ucrania no puede hacer ninguna concesión si eso ocurre. Sergei Lavrov está reiterando todo lo que Patrick acaba de decir sobre lo que Rusia ha estado diciendo todo este tiempo. Repito una vez más, el alto el fuego inmediato es algo que han empezado a plantear, a diferencia de la necesidad de abordar el meollo del asunto y eliminar las causas de raíz. Un alto el fuego, en este contexto, significaría solo una cosa, que la parte principal de Ucrania seguiría estando controlada por el régimen nazi. Y en esa parte de Ucrania sería el único lugar del mundo que prohibiría el idioma en términos legales. A pesar de estar en el país mono, el lingua utifers, of publican. No hay alto el fuego, Larry. Y eso es básicamente lo que tanto Europa como Estados Unidos están exigiendo ahora a Rusia.
Bueno, Patrick no pudo oírme aplaudir con entusiasmo sus comentarios. Sin embargo, se equivocó en una cosa. Tammy Bruce ya no está en el Departamento de Estado. Está de camino para ser embajadora. ¿Dónde? ¿En Mongolia? O quizá en ese nuevo país que creó Trump, Azerbaiyán, ¿sabes? Así que mira, Patrick dio en el clavo con la exposición del relato, y sería una cosa si solo fuera un pequeño grupo de personas quienes lo creyeran. Ya sabes, sería como si yo te dijera, Danny, oye, Danny, si te atas estas 2 almohadas a los brazos, bates con fuerza y saltas desde el edificio de 50 pisos en el que estoy, tendrás un aterrizaje suave. Ahora bien, si fueras lo bastante tonto como para creerlo y lo hicieras, pagarías las consecuencias, lo que significaría que no volverías a volar. Y por eso el hecho de que Occidente esté haciendo ese mismo tipo de suposiciones absurdas es peligroso. Sabes, estuve con Apti Alaudinov la otra noche. Apti luchó en la Segunda Guerra de Chechenia, perdió a varios miembros de su familia, es musulmán, patriota de Rusia, y dirigió la operación en la que entraron en una línea de gas a unos 15 kilómetros, creo, al este de Suja, en la región de Kursk. Ahora, me gustaría que salieras mañana, te inclinaras hacia adelante o te agacharas y caminaras 15 kilómetros, a ver si puedes hacerlo. Eso fue lo que hicieron esos rusos. Avanzaron 15 kilómetros bajo tierra, encorvados, en las condiciones más difíciles que puedas imaginar. Aparecieron al otro lado y empezaron a disparar, ya sabes, como en una cacería de pavos con los ucranianos. Los mataron a todos o capturaron a algunos. Eso no es lo que llamarías un ejército débil. De hecho, Apti explicó que en un momento lo retiraron del frente a una unidad de mando donde le preguntaban, vale, cuéntanos qué está pasando en el frente. ¿Qué está ocurriendo realmente? Así que les contó lo bueno, lo malo, las deficiencias. Y como ejemplo, dijo, sí, tío, nos están machacando de verdad con esos drones. Nuestros drones están siendo interceptados con guerra electrónica. ¿Qué podemos hacer? Ayudad con drones de fibra óptica. Rusia desarrolló eso en un plazo de 4 a 6 semanas. El ejército de los Estados Unidos no podría hacer eso en 1 año y medio. Estos tipos lo hicieron en 4 a 6 semanas. Están reaccionando de inmediato a lo que ven en el campo de batalla. Han intercambiado cuerpos desde enero. Ucranianos muertos devueltos a Ucrania. Soldados rusos muertos devueltos a Rusia. La tasa media de intercambio es que por cada ruso muerto hay al menos 30 ucranianos muertos. En algunos casos ha sido 50. 1 por 30, 1 por 50. Ahora, los mismos payasos en Occidente, los generales Petraeus, Hodgkin, el almirante Stavridis, los oyes decir, bueno, Rusia está muy mal, apenas están tomando territorio, se mueven muy despacio, avanzan a duras penas. Y luego, cuando se lo señalas, te responden, bueno, es porque los rusos se mueven tan rápido que los ucranianos no tienen tiempo de recuperar los cuerpos, lo cual no es cierto. En cuanto a las refinerías de petróleo, ahora mismo alrededor del 15% del PIB de Rusia proviene de las exportaciones de petróleo y gas. Nada de eso está refinado, ¿de acuerdo? Así que no están perdiendo nada. Es una refinería de planta a granel. No afecta a las exportaciones rusas de petróleo y gas. Eso es lo primero. En segundo lugar, Rusia refina solo alrededor del 27% de su capacidad de refinería de petróleo para producir gasolina, combustible y diésel. Así que sí, han causado algunos daños. Los ucranianos han causado algunos daños en unas pocas refinerías, pero no tienen la potencia de fuego necesaria para destruir ninguna de ellas. El otro día, Andrei Martyanov tomó una refinería como ejemplo y explicó que, para destruirla realmente, y no basaba esto en su opinión, sino en su formación como oficial naval en la Marina rusa y como alguien que ha pasado por la academia militar, harían falta 100 misiles Tomahawk para destruir esa refinería. ¿Y adivina qué? Estados Unidos ni siquiera tiene 100 Tomahawk.
Y supongamos que destruyes una refinería. Pues bien, señalé que Rusia solo está utilizando el 27 o 28% de su capacidad. Eso significa que tiene cerca del 72 o 73% que podría poner en marcha. Por eso digo que esta narrativa delirante en Occidente les está llevando a hacer una serie de suposiciones falsas que acabarán volviéndose en su contra. Hablemos entonces del futuro de Europa. ¿Hacia dónde se dirige Europa, dado este contexto? Dado el hecho de que Rusia ha dicho, desde el principio, que se está preparando para una guerra con la OTAN, que en esencia es Europa con Estados Unidos a la cabeza. Y por supuesto, está esta dinámica de la que hablas a menudo, las condiciones impuestas a Europa a través de este increíble intento de militarización, mientras se recorta todo para las poblaciones de estos países. Está ocurriendo casi en todos los ámbitos, con cada país avanzando al unísono, bajo el paraguas de la UE y, por supuesto, de la OTAN. Entonces, ¿cuál es el futuro de Europa? ¿Hacia dónde se dirige a medida que el mundo cambia de forma tan significativa, con Rusia al mando de esta guerra? Un hecho sobre el terreno que lo demuestra. Bueno, empecemos con los argumentos más esperanzadores. Creo que hay motivos para tener esperanza en el futuro de Europa, en la medida en que vemos que a pesar de los niveles insensatos de propaganda, la mayoría de la gente, un número muy grande de personas en toda Europa, especialmente en Europa Occidental, no se la está creyendo. Encuesta tras encuesta en países como Italia, Alemania, Francia y en todo el Mediterráneo muestra que la gente no quiere una guerra con Rusia. Evidentemente no creen que Rusia sea la principal amenaza. Tienen problemas mucho más urgentes, como poner comida en la mesa y otras preocupaciones materiales que quieren que los políticos aborden. Simplemente no ven a Rusia como la amenaza principal. Así que, en cierto modo, eso nos da motivos para la esperanza. Demuestra que, por muy enloquecida que se haya vuelto la clase política europea, la gente no está siguiendo completamente ese rumbo. Esta locura aún no ha contagiado a las masas, al menos en Europa Occidental. En los países bálticos y nórdicos, la situación es diferente, pero en general solo hay un número relativamente pequeño de personas implicadas, así que eso no es necesariamente un problema. Creo que es una señal positiva. Han perdido el control del relato. Y al igual que con Rusia, cuando ven que la propaganda no funciona, lo único que se les ocurre es redoblarla. Redoblar la censura bajo el pretexto de combatir la supuesta desinformación o información errónea rusa. Pero la gente ya está viendo a través de eso, gracias, por supuesto, a los medios alternativos y demás. Así que en cierto modo eso es positivo. Sabes, quiero decir, creo que esta es también una diferencia clave con respecto al periodo de preguerra anterior a las dos guerras mundiales. El tipo de histeria colectiva que las élites eran capaces de desatar en aquel entonces simplemente no existe ahora. Y esto se puede ver claramente en el hecho de que, como ya mencionaron Pat y Larry, la gente no quiere ir a la guerra, la gente no quiere luchar, especialmente los jóvenes, que no tienen ningún deseo de ir a pelear y morir por su país. Paradójicamente, esto es, en cierto modo, el resultado del adoctrinamiento antinacional al que han sido sometidos por sus élites nacionales y en general por el establishment de la UE y Bruselas. Les han dicho durante décadas que ser patriota, creer en tu país, es algo malo. Es algo reaccionario, está rozando el fascismo. Así que, por supuesto, ahora, después de haber desnaturalizado esencialmente las identidades de las personas, no es fácil conseguir que vayan y mueran en el frente por su país. Así que esto es, en cierto modo, quizá un aspecto positivo de este proceso de desnaturalización de la cultura que hemos visto en Europa. Y, por supuesto, no han sido capaces de construir una identidad europea alternativa. Así que la gente está aún menos dispuesta a ir y morir por Europa, sea lo que sea eso, o con mayor motivo por la Unión Europea, que está, ya sabes, aún más deslegitimada que las distintas élites nacionales. Así que eso es algo por lo que tener esperanza.
to be, to be hopeful about. But more in general, I think, Pero en términos más generales creo que la cuestión es, ¿cómo salimos de esto? how do we get out of this? Ya se ha mencionado que la guerra es un posible desenlace de todo esto, y si es hacia ahí donde nos dirigimos, entonces no creo que haya una Europa que reconstruir. I don't think there will be a Porque un elemento que a menudo se deja fuera de estas discusiones, ya sea si los europeos están dispuestos a ir a luchar o no, o todas las conversaciones sobre cómo se comparan las fuerzas convencionales europeas o de la OTAN con las fuerzas convencionales rusas, es que a menudo se nos dice que en términos de poder aéreo y fuerzas navales, la OTAN es mucho más poderosa que Rusia. force in terms of Y sobre el papel, parte de eso es cierto. powerful than Russia. And on a paper, some of that is true. But I think this, all these Pero creo que todos estos escenarios parten de la suposición de que un conflicto entre la OTAN y Rusia se desarrollaría como una guerra de desgaste, como la de Ucrania, solo que a mayor escala. Pero eso es una locura. Quiero decir, no veríamos a las fuerzas de la OTAN y de Rusia combatiendo entre sí a lo largo de una línea del frente. No es así como se desarrollaría. Si llegamos a ese punto, veremos misiles volando de ambos lados, alcanzando ciudades europeas. Así es como termina si estalla una guerra total con Rusia. Y por eso la gente debería estar completamente aterrorizada ante esa posibilidad y comprender que el interés fundamental de Europa reside en evitar ese escenario a toda costa, no en prepararse para él, porque eso no marcará ninguna diferencia. for that scenario, because that will make no difference whatsoever. So, if we're able to avoid that scenario, Así que, ya sabes, si conseguimos evitar ese escenario, creo que aún veremos a las élites europeas aferrarse al poder con uñas y dientes. teeth and nails. And so I Y think creo que también veremos un empeoramiento en términos de represión política, incluso violencia abierta por parte de los estamentos contra estos crecientes movimientos y partidos disidentes que están surgiendo por toda Europa, algunos de los cuales se están convirtiendo en partidos importantes. Así que creo que veremos más intervenciones al estilo de Rumanía, prohibición de partidos políticos, prohibición de líderes políticos, e incluso la anulación directa de elecciones cuyos resultados no gusten a las élites. Más allá de eso, creo que en algún momento está claro que incluso si logramos evitar la guerra, el sistema no podrá sostenerse para siempre. if we manage to avoid war, that the system can't hold forever. So, I mean, this is clear. I mean, no system can survive. Esto está claro. Ningún sistema puede sobrevivir únicamente a base de represión, mentiras y propaganda. Esto es a lo que recurren los regímenes moribundos en las etapas finales de su existencia. Lo hemos visto en el pasado. Así que creo que en cierto modo está históricamente claro que estamos al borde de un cambio de régimen en Europa. Quiero decir, tiene que llegar en algún momento. Ahora bien, lo que lo sustituya está por verse. Con suerte, si la UE se disuelve pacíficamente, podríamos ser capaces de construir algo completamente diferente. Creo que debería ser un sistema basado en restablecer un cierto grado de soberanía nacional para los países de Europa, lo que significaría restablecer un cierto grado de democracia, que la gente de cada país pueda decidir el destino de sus naciones. Y por supuesto, ya sabes, debería haber colaboración a nivel europeo, pero no debería ser el tipo de sistema supranacional centralizado que tenemos hoy en la Unión Europea. Debería ser más bien un sistema internacionalista, una alianza flexible, diría yo, basado, ya sabes, en el modelo de los BRICS o incluso de la ASEAN. Así, alianzas flexibles de países soberanos que permitan la colaboración, dejando espacio para la singularidad cultural y política de cada país. Creo que ese sería el escenario ideal, pero no estamos bastante lejos de verlo. Thomas planteó algunos puntos realmente importantes, y uno de ellos es el que me gustaría retomar. Dijo que Europa ha sido desnacionalizada y que no se puede simplemente despertar ese tipo de bravura, chauvinismo y patriotismo para que la gente luche como lo habrían hecho generaciones anteriores. Esto es totalmente cierto, y de hecho podría ser la salvación en esta situación. Pero lo que también falta es que durante la Guerra Fría existía un binarismo ideológico, comunismo frente a capitalismo o libre mercado frente a socialismo, lo que sea.
Y en ese mundo bipolar, antes de que cayera el telón de acero, eso funcionaba de alguna manera. Tenía sentido. Justificaba la amenaza ideológica, al menos para parte de la población occidental, que creía en la idea de que sí, eso era algo que había que proteger. Esa es nuestra forma de vida, nuestra libertad y todo lo demás. Tenía un aire de amenaza existencial. Ahora no tiene nada de eso. En este punto, es pura política de poder. Pero en lo que respecta a Europa, sí, el único beneficio es que no existen esos grandes ejércitos nacionales como el de Alemania o Italia. Pero en el ámbito político, alguien tiene que ser culpado, ¿ves? Y si los misiles llegan a volar, inevitablemente las poblaciones europeas mirarán a sus líderes débiles y dirán, ¿cómo hemos llegado a este punto? Y eso ya es demasiado, incluso para los políticos ineptos que tenemos actualmente al mando en Europa.